Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva práctica de instalaciones eléctricas, estamos en la categoría de averías, en un problema que se nos da muy frecuentemente en zonas de oficinas, en plantas industriales, un problema que podríamos llamar el fantasma de, de los problemas de las instalaciones eléctricas. Son los armónicos, los famosos armónicos, que nos dan problemas en nuestros edificios, en nuestras, como hemos dicho antes, oficinas, que vamos a dar explicación y vamos a intentar dar una solución en este video tutorial. Como hemos dicho antes, los armónicos se producen normalmente en edificios de oficinas, plantas de fabricación, donde tienen aparatos con fuentes de alimentación que se denominan conmutadas, con motores de variadores de accionamiento de velocidad variable. Y vamos a ver por qué sucede en estas instalaciones. Que vemos que en los transformadores los neutros y los conductores de fase se sobrecalientan demasiado, los interruptores del circuito de protección saltan y los motores vemos que comienzan a fallar sin razón aparente. ¿Por qué llamaba yo antes fantasmas en la instalación? Porque las herramientas de medida también nos muestran que todo está en perfectas condiciones. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Qué sucede normalmente qué habría que hacer en estos problemas? Pues vamos a darle explicación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y para explicar esto voy a explicar primero por qué se producen esto. Vemos cómo tenemos aquí los tres conductores de fase y el neutro. Esto nos produce una onda sinusoidal perfectamente realizada. Y vemos que estas tres fases más el neutro, nosotros al conectarla, como hemos dicho antes, a motores con variabilidad de velocidad, variabilidad de frecuencia, o equipos informáticos, estos son cargas no lineales, que nos produce estos condensadores, esta conmutación que hemos explicado anteriormente, nos produce que nos da una señal constante de intensidad a la salida de la carga no lineal. ¿Qué nos produce? Nos produce un voltaje sinusoidal, a unas ondas sinusoidales, un voltaje, como os he explicado antes, nos produce unos pulsos abruptos que contienen lo que hemos dicho anteriormente. El título de esta avería que contiene armónicos. Son ondas distorsionadas. Y estas ondas aparecen cuando hay cargas no lineales, como hemos explicado antes, cuando hay ordenadores personales, cuando también hay iluminación con balastos electrónicos, maquinaria de oficina electrónica y accionamientos de motor variable. Son típicamente los dispositivos que contienen un suministro de energía conmutado y con un punto de entrada a conductor diódico no lineal. Este tipo de circuitos normalmente convierten la tensión de corriente alterna a voltaje de corriente continua, y esto produce que el condensador produzca una distorsión en la onda, como hemos repetido antes, que contiene armónicos. ¿Qué problemas se nos puede dar con estos armónicos? Pues en motores, por ejemplo, el motor gira en un sentido, pero estos armónicos, estas ondas distorsionadas, nos hacen que el motor ejerza una fuerza superior para poder mover a esa misma velocidad que teníamos anteriormente, lo que se va sobrecalentando constantemente y sobrecarga sobre todo el neutro. La mayoría de los armónicos que se encuentran en el neutro se deben a lo que denominamos los armónicos terceros.
Eh, ¿Qué explicar? ¿Qué explicar más? Los efectos de los armónicos que se encuentran en distribuciones de potencia que sirven tanto a las monofásicas como a cargas no lineales trifásicas. Las cargas no lineales monofásicas son típicos receptores de tomas de corriente e iluminación que se encuentran en edificios comerciales, mientras que las trifásicas que se encuentran en plantas industriales donde hay grandes cantidades de motores con accionamiento de velocidad variable. Las cargas lineales monofásicas, los armónicos se encuentran en las tomas de corriente y producen el calentamiento del neutro y de bornas conectoras. Esto nos produce un fallo en la instalación. Como hemos explicado al principio, nuestros equipos se sobrecargan, subidas y bajadas de tensión, de voltaje descontrolados, fallos de equipos y disparos de interruptores. ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Podríamos insertar en nuestro circuito un filtro de armónicos. Esto nos va a eliminar esas ondas, a corregir esas ondas distorsionadas y nos va a producir un correcto funcionamiento de la instalación. Muy bien, espero que haya servido la explicación de los armónicos. Espero que haya servido. Muchas gracias. Hasta la próxima.